Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros y continuar en el estudio de la escuela sabática. Recuerde que en este nuevo trimestre estamos estudiando este tema muy importante que es Peregrinando por el Desierto, segunda parte. Muy bien. Y durante esta semana que ya comenzamos, estamos estudiando el pacto quebrantado. Muy bien. Y estoy muy seguro que a esta altura usted ya se aprendió el texto de memoria, que quiero que me acompañe a leer. Está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Y ahí vamos a leer el verso número 7. Y la palabra de Dios dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Con este pensamiento, quiero que me acompañe a tener una oración. Vamos a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta hora estamos muy agradecidos porque nos permite la vida, la salud. Queremos pedir su bendición ahora que hemos de estudiar su palabra. Pedimos que nos acompañe, su buen espíritu pueda guiarnos hacia toda la verdad y podamos aprender cada día su voluntad. Guárdenos aquí, bendiga a cada uno que nos escucha. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con nuestro estudio del día de hoy y para el día de hoy vamos a ir a nuestro primer apartado. Nuestro primer apartado se titula Moisés en el monte. Y la primera pregunta es: ¿con qué propósito fue llamado Moisés nuevamente al monte? ¿Qué es lo que pasó allí? ¿Por qué fue llamado otra vez? Vamos a ver ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Acompáñame a leer el siguiente párrafo en la palabra de Dios. Está en el libro de Éxodo, capítulo 24. Y ahí vamos a leer el verso número 12. Mire cómo dice: Entonces el Eterno dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá. Y te daré tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instrucción de ellos. ¿Cuál fue la razón de que Moisés estaba subiendo al monte? Bueno, Dios le iba a entregar las tablas de la ley. Esto Dios había hablado con él, pero ahora le iba a entregar unas tablas de donde estaba escrita la ley de Dios. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 8, verso 9 y después el verso 40. Mire cómo dice allí: Y me harán un santuario, y habitaré entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño de la morada y de sus utensilios así haréis. Mira, hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Según la palabra de Dios, entonces, Moisés subió a recibir las tablas de la ley y también subió para recibir el modelo del santuario que tendría que hacer con todos sus utensilios. Muy bien. Ahora sabemos por qué Moisés subió otra vez al monte. Pero vamos a profundizar un poquito más en la pluma inspirada. Vamos a ver lo que nos dice el Espíritu Profecía en Patriarcas y Profetas, página 313 y página 314. Mire cómo dice: Durante su estada en el monte, Moisés recibió instrucciones referentes a la construcción de un santuario en el cual la divina presencia se manifestaría de manera especial. Hacerme han un santuario y yo habitaré entre ellos, fue el mandato de Dios. Así que además de la ley de Dios, Moisés recibió también un modelo de cómo debería ser el santuario que Dios le estaba pidiendo. Pero el párrafo no concluye allí. Hay más todavía. Quiero que me acompañe a leer la siguiente parte. Veamos cómo nos dice. Desde entonces en adelante el pueblo había de ser honrado por la presencia permanente de su rey. Habitaré entre ellos, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y el lugar será santificado con mi gloria. Fue la garantía dada a Moisés. Nos damos cuenta, entonces Dios quería habitar en medio de su pueblo. Muy bien. Y la gloria de Dios se manifestaría en ese santuario que le estaba pidiendo que se hiciera. Muy bien. Pero vamos a continuar porque el párrafo continúa. Acompáñame a leer la última parte. Como símbolo de la autoridad de Dios y condensación
de su voluntad, se le dio a Moisés una copia del Decálogo, escrita por el dedo de Dios mismo en 2 tablas de piedra, que debían guardarse como algo sagrado en el santuario, el cual, una vez hecho, iba a ser el centro visible del culto de la nación. Muy bien. Entonces Dios les da también las tablas de piedra y ellos tenían que guardarlo allí. Y allí iban a tener su servicio y Dios se va a manifestar en este lugar. Muy bien. Pues vamos a nuestra siguiente pregunta entonces. Acompáñeme. ¿Qué podía verse en el monte Sinaí? Dado que Dios estaba en el monte Sinaí y Moisés subió nuevamente al monte Sinaí, ¿qué se podía ver? ¿Qué es lo que había allí? Pues bien, quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, capítulo 24, verso 15 hasta el verso 17. Muy bien, mire cómo dice la palabra de Dios. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria del Eterno reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió durante 6 días. Al 7º día el Señor llamó a Moisés desde la nube. El parecer de la gloria del Eterno era como fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los israelitas. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se veía allí? Una nube muy densa. Y la gloria de Dios se veía como un fuego abrasador. Muy bien, no veían formas, no veían siluetas, no veían nada de eso, sino que una nube y como un fuego allá en el monte. Muy bien, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta. Veamos cómo nos dice. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte con Dios? ¿Y cómo quería el Señor iluminar al mundo a través de Israel? ¿Y cómo se aplica esto a nosotros hoy en día? Esto es, ¿cuánto tiempo primeramente pasó Moisés en el monte? Y cómo Dios quería ocupar al pueblo de Israel para que todo el mundo supiera acerca de Dios. Pues bien, quiero que me acompañe a leer en la palabra de Dios, en la Biblia Sagrada, el verso 18 de capítulo 24 de Éxodo. Mire cómo nos dice. Y Moisés entró en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Entonces ya tenemos nuestra primera respuesta. ¿Cuánto tiempo estuvo Moisés en el monte? 40 días y 40 noches. Y ahora vamos a la siguiente parte. Es cómo quería Dios usar a Israel para iluminar a todo el mundo. Veamos esto. Pero para ello vamos a ir a la pluma inspirada. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo. Mire cómo nos dice. De una raza de esclavos, los israelitas fueron ascendidos sobre todos los pueblos para ser el tesoro peculiar del Rey de Reyes. Dios los separó del mundo para confiarles una responsabilidad sagrada. Los hizo depositarios de su ley, y era su propósito preservar entre los hombres el conocimiento de sí mismo por medio de ellos. Muy bien. Entonces Dios quería que a través del pueblo de Israel el conocimiento de Dios no se perdiese, pero no apenas no se perdiese, es que lo llevaran y lo dieran a conocer a todo el mundo. Este es el propósito de Dios. Recuerda que ellos venían de la esclavitud de Egipto y ahora lo había elevado por encima de los demás pueblos con el conocimiento del Dios verdadero. Muy bien, pero quiero que me acompañe a leer este siguiente párrafo en el libro de Patriarcas y Profetas, página 324, que nos dice así. En esa forma la luz del cielo había de alumbrar a todo el mundo que estaba envuelto en tinieblas, y se oiría una voz que invitaría a todos los pueblos a dejar su idolatría y a servir al Dios viviente. Si eran fieles a su responsabilidad, los israelitas llegarían a ser una potencia en el mundo. Muy bien. ¿Cuál era la responsabilidad? Obedecer todo lo que tenían que obedecer, vivir como ellos habían prometido vivir. ¿Se da cuenta? Dios quería que todo el mundo conociera a Dios a través de este pueblo. Pero el párrafo no concluye allí. Acompáñame a leer la siguiente parte. Veamos cómo nos dice. Dios sería su defensa y los elevaría sobre todas las otras naciones. Su luz y su verdad serían reveladas por medio de ellos y se destacarían bajo su santa y sabia soberanía como un ejemplo de la superioridad de su culto sobre toda forma de idolatría.
Muy bien, entonces Dios deseaba que esto ocurriera con el pueblo de Israel. Ahora, ¿qué desea con nosotros hoy? Exactamente la misma cosa. Dios quiere que usted sea un pueblo peculiar y diferente, que obedezca y que las naciones vengan al conocimiento de la verdad por medio de que usted vive esa verdad. Muy bien. Así que ahora ya lo sabemos. Moisés subió al monte una vez más para recibir las instrucciones y la tabla de la ley. Y también Dios le dio instrucciones de cómo debía ser un santuario. Y también Dios quería habitar con el pueblo de Israel, pero también quería que este pueblo fuera diferente, peculiar y que a través de esta nación conociera a todo el mundo. Muy bien, pero hoy Dios quiere que el mundo conozca acerca del Dios verdadero, quiere que deje la idolatría y el mal a través de su vida. Muy bien, pero por hoy hemos concluido nuestro estudio. Le espero aquí el día de mañana, pero antes de irnos vamos a hacer una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos la vida, la salud. Queremos pedir su bendición ahora que hemos leído su palabra. Pedimos que nos ayude para poder hacer su voluntad, para poder entender las cosas que leemos también. Pedimos que usted nos guarde y nos pueda mostrar el camino que hemos de seguir y que a través de su buen espíritu podamos vivir de acuerdo a su voluntad, para que por medio de nosotros también otras naciones y otras personas puedan conocer su palabra. Quede con nosotros aquí, bendiga a nuestros hermanos donde quiera que estén, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues le agradezco mucho por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios le bendiga.